Vamos hoy más temprano y que está relacionado con el inicio de del ciclo lectivo 2022, pero en plano universitario, para ver de qué forma la presencialidad, esta característica que vuelve a tener el dictado de clases en la universidad, ha generado alguna incidencia en el mercado inmobiliario. A partir de, a partir de el desplazamiento de los estudiantes universitarios a aquellos lugares en donde están asentadas donde están los asentamientos universitarios, donde están las facultades, las carreras que han decidido cursar, y claro, eso activa un negocio que había estado, te diría, un tanto en stand-by o aletargado en estos 2 últimos años de virtualidad. Está con nosotros Patricia Cabrera, que es agente inmobiliario de aquí de la región de negocios inmobiliarios. Patricia, ¿cómo está? Muy buenos días. Agustín Amado y Carla de Seche la saludan. ¿Cómo está, Patricia? Hola, ¿qué tal? Buen día a los dos. Muchas gracias por el llamado. Por favor. Nos interesa conocer qué están observando respecto de cómo ha incidido en el mercado de los alquileres de inmuebles Sí. la presencialidad y esta mayor demanda que intuyo se está dando por estas horas de parte de estudiantes que deciden ubicarse en aquellos lugares en donde se dictan las carreras que han escogido en su momento. Como bien decías que te escuchaba recién, con el regreso de la presencialidad, bueno, la demanda creció muchísimo de los alquileres de los departamentos monoambiente y un dormitorio, que en realidad siempre fueron muy demandados en la ciudad de Neuquén, ¿no? Y es una problemática que se está dando en todo el país, por lo que he leído, escuchado, es en todo el país, más fuerte inclusive en Buenos Aires que acá, pero la realidad es que no se llega a cubrir esa demanda y aparte de no llegar a cubrirla, porque te sacan de las manos los alquileres, se da también que se da en una zona de la ciudad que es cara, porque la zona de la ciudad universitaria, el corredor Leluar, toda esa zona del Alto es cara con respecto por ahí a otros barrios de la ciudad, ¿no? Claro. ¿Qué monto debe disponer un estudiante, por ejemplo, para un monoambiente o para un departamento de un dormitorio, Patricia? Y bueno, también se da otra cosa que hablamos inclusive hace unos meses, que es la nueva ley de alquileres. Entonces los montos que necesitaban el año pasado, que en realidad no se mudaron muchos chicos porque seguíamos en pandemia, bueno, y no estaba esto de la ley que no aplicaba todavía el ajuste, y con respecto a hace un año, un monoambiente aproximadamente salía unos entre 20 ponele, y 25 cerca, y ahora estamos hablando entre 30 y 35 un monoambiente. Y a veces lo alquilan, llaman del interior del país, de la provincia más que nada, y los alquilan sin verlo, la desesperación, ¿no? Los que pueden, porque en realidad es un costo altísimo, porque si estamos hablando entre 30 y 35, al pagar depósito de garantía, honorarios, y el alquiler son unos 100.000. Y se suma eso que la gente que viene del interior por ahí no tiene un recibo de sueldo, alguien en la ciudad, o no es de la provincia, entonces no tienen recibos de sueldo para presentar como garantía de ese contrato, o una propiedad, entonces tienen que hacer seguros de caución. Y Claro. al hacer seguro de caución estamos hablando nuevamente de unos 100.000 pesos, o quizás un poco menos, un poco más, depende del valor de la propiedad, que también tienen que pagar, ¿no? Ujú. Ese sector digamos, de la oferta de inmuebles en la ciudad, ¿estaba cuasi dormido durante estos últimos meses o también es otra No, demanda que aparece y que se suma a la ya existente? Digo, ¿estaban desocupados esos lugares y se empiezan a ocupar no, ahora o cómo es? no. Siempre, no es, siempre hubo mucha demanda con ese tipo de propiedad. No es algo que pasa ahora. Ahora es con más fuerza, o sea, en estos meses de enero, febrero inclusive, hay algunos padres que empiezan a buscarle alquileres a sus hijos en noviembre porque saben que en enero y en febrero es muy difícil conseguir. Ujú. Entonces, ya en noviembre, en diciembre empezás a tener consultas, inclusive algunos ya viajan para alquilarlos. Ujú. Y hago una pregunta indiscreta. Y, por ejemplo, ¿ustedes tienen disponibilidad de inmuebles para alquilar o ya agotaron la posibilidad de lo que tienen para ofrecer, Patricia? No, nosotros hemos cerrado algunos contratos la semana pasada, tenemos algunos,
por eso te comentaba, actualmente un monoambiente a estrenar muy lindo, muy lindo. En el centro estamos en 35. Lo que pasa es que se suman las expensas, que también Claro. con la ley de alquileres aumentaron un 52, con el índice nuevo, más lo que pudo haber aumentado de por sí, estamos hablando de un 70% y un 50% a lo largo de las expensas. Entonces, se hace difícil para los padres. Patricia, de la cartera de clientes que ustedes manejan, ¿qué porcentaje responde o corresponde, digamos, a este rubro, a este sector de los inquilinos, sí, el que estudia, el que está cursando una carrera universitaria, el que se traslada a la ciudad para continuar su formación académica? ¿Cuánto de esa nómina que tienen de inmuebles para ofrecer va direccionado, sí, a ese público? Es un 20% en realidad. ¿Eso se correspondería más o menos con el resto de las inmobiliarias? Cuando hablan entre ustedes, entre los agentes inmobiliarios, ¿más o menos manejan ese dato, ese porcentaje, Patricia? Sí, yo creo que está más o menos todos iguales, sí. Está. En los años previos, ese 20%, ¿cómo se cubrió? Sinceramente, siempre fue muy demandado también por el petróleo. Y hay muchos propietarios que han amoblado los departamentos y cubrieron la demanda, digamos, con los alquileres turísticos. Pudo haber sido el año pasado, en algunos casos, ¿no? Claro. No todos. Claro. ¿Y se ofrecen amueblados hoy para los estudiantes universitarios o sin? Sí, en algunos casos sí, porque hay veces que por ahí el chico no está seguro en la carrera, entonces viene a probar, o no está seguro de querer quedarse en la ciudad, entonces te piden departamentos amoblados por un mes, y también porque no consiguen enseguida, entonces en ese mes ellos, mientras alquilan un departamento amoblado, van viendo si la zona les gusta o buscan con más tiempo alguna otra propiedad. Sí. Claro. Patricia, ¿y vienen del interior neuquino o vienen de toda la región? Quiero decir, también la verdad de Río que Negro. vienen de toda la región. Ajá. Sí, he recibido muchos llamados de gente, inclusive del norte, que me llamó la atención este año. ¿Del norte neuquino? No, del norte del país. Me llamó mucho la atención. Yo supongo, por lo que me han comentado también, es que se está haciendo muy difícil, y mucho más difícil que acá, conseguir departamentos en Buenos Aires. Porque también allá ha aumentado la demanda. Mira, ha aumentado mucho la demanda, pero no solo eso, sino que en Buenos Aires sacaron, no tanto acá, porque yo inclusive he hablado con colegas, porque allá pasó muchísimo, que después de aplicar la nueva ley, muchos propietarios decidieron sacar los departamentos de oferta, amoblarlos y alquilarlos con fines turísticos, que allá se alquilan rápido y a muy buen precio, o venderlos. Entonces, a la suma de esto de la demanda que hay, se suma que no hay tantas propiedades porque sacaron muchísimas. Uh-huh. ¿Y por qué esa? Sinceramente que no me pasó eso. Claro, ¿y por qué esa situación no se da aquí en la región? Sí se da en Buenos Aires y no se da acá en Neuquén, Patricia. Yo creo que es porque, bueno, la capital de Buenos Aires también es muy visitada por todo el país, por extranjeros, ¿no? Entonces ellos inclusive alquilan mucho en dólares. Por lo que he hablado con colegas en Buenos Aires, alquilan en dólares los departamentos amoblados. Nosotros acá no trabajamos de esa manera. Y a la vez, yo creo que se suma esto, que tienen mucha demanda de departamentos amoblados y que lo pueden hacer. Nosotros no trabajamos de esta manera, menos en dólares. Claro. Les rinde, quizás es más rentable hacerlo así. Está bien. Patricia, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de atendernos, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que pase una buena jornada. Patricia Cabrera es agente inmobiliaria, es de aquí de Neuquén, y nos tiraba varias puntas como para entender este crecimiento de la demanda de monoambientes y departamentos de un dormitorio, particularmente en Neuquén, pero no es un fenómeno solamente de la capital neuquina. Se está viendo esto, se está observando esto en prácticamente todas las localidades y ciudades de la región, en donde las universidades tienen sus asentamientos, sus facultades, su oferta académica. Ciudades como Cipolletti, General Roca, también Valle Medio, Viedma, en donde tanto la del Comahue como la Universidad de Río Negro y otras universidades con presencialidad, es decir, que no tienen carreras a distancia o no tienen carreras virtuales,
han reactivado este movimiento que se da todos los años, y es el de los jóvenes que deciden iniciar o continuar su formación académica en algunas de las universidades de la región o en alguna de las carreras que se dicta en la región, y esto tiene su correlato en el negocio inmobiliario. Ha crecido, nos decía Patricia, la demanda de monoambientes y un dormitorio y departamentos de un dormitorio, inclusive se nota con más fortaleza que en Buenos Aires. Neuquén tiene una particularidad, y es que hay una preferencia por zonas que son tal vez un poco más onerosas que otras, pero por una cuestión de proximidad con la universidad son las más apetecidas, como es la zona universitaria y el corredor Leluar. Costos: lo que antes costaba entre 20 y 25 mil pesos mensuales, ahora representa entre 30 y 35 mil. ¿Esto qué significa? Que para ingresar en un departamento de estas características, un estudiante desembolsa aproximadamente, o la familia de un estudiante desembolsa aproximadamente unos 100 mil pesos.